Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues ya está hora, pues vamos a dar inicio a esta reunión y pues vamos a decirles a todos ustedes que iniciamos orando. Así que ahí donde están, pues vamos a agachar las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, agradecidos contigo, Señor, en esta noche, por todas las cosas que tú haces con nosotros, por todo lo que tú has estado haciendo en nuestras vidas, por todo lo que cada día, Señor, aprendemos de ti, cada día, Señor, vemos de tu palabra, vemos de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en este día tú puedas tocar cada vida, Señor, que nos esté escuchando y también a nosotros, papá, que nos escuches, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, a escucharte, Señor, no solamente, Señor, que nosotros hablemos, sino que podamos abrir nuestros oídos para poder escuchar tu voz y hacer tu voluntad, Padre eterno. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, con todo el corazón, Señor, que de verdad podamos oír tu voz, Señor, y hacer tu voluntad, que todo lo que es nuestro se vaya y todo solamente quede lo tuyo. En el nombre de Jesús te pedimos eso y atamos a todo demonio inmundo. Dime bien, Satán. Todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Sale ahora mismo en el nombre de Jesús. No tiene arte ni parte en nuestras vidas. Se va al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, sueltas este lugar en el nombre de Jesús ahora. Suelta la audiencia en el nombre de Jesús y cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, toda la transmisión. También a los que están aquí, a los que van a hablar también, papá, a todos nosotros, Señor, y a todas las personas que están escuchando, los cubrimos con tu preciosa sangre y toda potestad demoníaca, todo hombre fuerte, toda fuerza de maldad, lo atamos, le echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, y junto a ti, Señor, comenzamos esta reunión en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya esta noche iniciamos la reunión de los chones. Pues bueno, recordarles que el día de ayer teníamos pues algo muy, pero muy importante. Pues ayer pues comenzamos un nuevo año y pues estábamos explicando acerca de todo eso. Habíamos visto muchas cosas que son importantes para nosotros y bueno, pues para todas las personas que quizás recién estén escuchando, pues son noticias muy, muy importantes, porque vemos en la palabra de Dios que pues el calendario había sido modificado y ayer pues estábamos en el primer mes del primer día, pues el primer día del primer mes del año, pues no sabemos de qué año, ¿no? 5780, algo así. Bueno, pues estábamos en eso, 81 creo, y bueno, pues estamos en eso, aprendiendo pues todas las cosas que Dios nos va mostrando en este tiempo, aprendiendo las cosas que el Eterno pues están escritas en su palabra y que por mucho tiempo habíamos ignorado. Dios nos ha estado mostrando que hay un montón de cosas que nos han sido básicamente robadas, pero que en este tiempo están siendo devueltas por el poder y la presencia del Espíritu Santo, y una de esas cosas es conocer su calendario, el calendario de Dios. Y pues ayer estábamos explicando muchas cosas acerca de esto, que pues vamos a hacer un breve resumen y veremos qué Dios tiene más para nosotros. Pero pues esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, shalom a todos, que hayan tenido una buena tarde, un buen día y que de verdad el Espíritu Santo haya estado con todos ustedes, que hayan ustedes permitido que Él entre a cada una de sus vidas, que le hayan invitado a compartir este primer día que acaba de terminar. Sabemos que es especial, las primeras cosas siempre son especiales, el primer día de este nuevo año. Tenemos que dedicárselo al Señor, tenemos que hacerlo con Él, tenemos que vivir conforme a las cosas que a Él le agradan, ya no conforme a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros decimos, sino entender que Él nos ha dejado su palabra para que podamos entender qué es lo que Él quiere, cómo podemos vivir de acuerdo a su voluntad y principalmente vivir todo el tiempo con el Espíritu Santo, compartirlo todo con Él. Sabemos que Él está pendiente de las cosas que nosotros sentimos, las cosas que pensamos, y podemos pedirle que Él nos ayude, que Él nos guíe en cada cosa que vayamos a hacer, en cada
pensamiento que tengamos, en todo lo que se nos pase en la mente. Es importante compartir de esa manera con el Espíritu Santo, y además las otras actividades que tenemos, las cosas de la casa, las cosas de los estudios, del trabajo, tantas cosas que se puede vivir junto al Espíritu Santo, y hacerlo con Él es mucho mejor. Es esencial que entendamos que el Espíritu Santo está buscando una relación con cada uno de nosotros, que quiere que nos acerquemos más y más al Padre, que entendamos que Yeshua ha hecho un sacrificio muy importante por cada uno de nosotros para de verdad poder reconciliarnos con el Padre. Y es por eso que tenemos que entender que esto va a ser algo que tenemos que trabajarlo cada día, a cada instante. No podemos hacerlo simplemente en el momento en el que nos acordemos o cuando haya alguna necesidad, sino tiene que ser un trabajo constante para que le permitamos de verdad transformarnos y alcanzar ese propósito por el cual hemos sido creados. De verdad que ese tiempo es pues que cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es pues depender del Espíritu Santo, y eso nos estaba hablando Daniel, y verdad que cada momento, a cada instante nosotros debemos hacer eso, depender de él, porque sin él nada podemos hacer. Y bueno, pues resumiendo lo que el día de ayer veíamos cosas muy importantes, porque primero veíamos que en el principio, en el Génesis, pues ya nos mostraba el diseño de parte de Dios. Veíamos cosas esenciales, que veíamos en principio de que el día pues no comienza como nosotros pensábamos, sino que comienza a partir de que se entra el sol y pues continúa hasta el día siguiente. Aprendíamos principios muy importantes, como ver que Dios había establecido tiempos. Me encantaba ver pues el día de ayer de que pues hay cosas que nosotros no entendemos. Mucha gente pues puede separarse quizás de sus hijos un buen tiempo y no se hace lío, pero veíamos el amor de Dios, el amor tan grande de parte de nuestro Creador, que pues nos quiere todo el tiempo que estemos hablando con Él, y cada semana, cada pues Shabbat pues tiene un encuentro con nosotros. Y también veíamos que era esencial pues tener el primer mes, el principio de cada mes, que pues sea algo especial para cada uno de nosotros, algo especial en el que le dediquemos a Él y estemos con Él, porque pues es un día muy, muy especial para consagración, para adoración, para alabanza. Veíamos todas esas cosas, y en específico pues veíamos que Dios quiere pues tener esa relación con nosotros, y veíamos que hay señales en los cielos, hay lumbreras en los cielos para poder hacer todo esto, para tener todo, pues para tener las citas establecidas con el Eterno. El sol pues nos daba la marca de los días, veíamos que la luna pues nos da la marca de los meses, cada luna nueva pues es un principio de mes, y veíamos básicamente que nos dan la marca de los años. Todo eso veíamos el día de ayer, y veíamos que hay cosas que habíamos olvidado, como pues el Rosh Hodesh, que es el principio de cada mes, que debemos nosotros tenerlo muy en cuenta y saber que pues en ese día pues se tienen que pues hacer algunas cosas, como tocar el shofar, como consagrarse, como tener un día de alabanza para Dios, y tantas cosas que el Eterno nos está mostrando en este tiempo, como tener una ofrenda, como hacer todas esas cosas. Veíamos también que en el principio del año pues habían sucedido cosas importantes, porque por ejemplo Noé había salido del arca y había tenido un nuevo comienzo, un nuevo comenzar, un nuevo empiezo. Veíamos que por otro lado que también era un tiempo en el que se dedicaba pues todo lo que es si no me equivoco, el templo, no es un templo, es un tabernáculo, esa es la palabra, y pues se tenía que simplemente ungir todo el tabernáculo, y pues decíamos que es tiempo de que nosotros también seamos entregados a Él, porque somos su tabernáculo. Entonces pues les decíamos que el día de ayer, básicamente el primer día, todos unjan sus casas, que se unjan a ellos mismos en principio. Pues todo eso hemos ido viendo, y pues esperamos que cada uno también lo haya hecho. Veíamos que es importante pues es celebrar todo este tiempo, ver cómo son las cosas que Dios tiene, los diseños establecidos por Dios, y entender todo lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros en este tiempo, mostrándonos cosas que por mucho tiempo pues estaban ocultas para nosotros. Y es verdad, el Señor está abriendo tantas cosas de su palabra, tantas cosas que es
verdad que Él mismo nos ha ido convenciendo, nos ha hecho entender muchas cosas y lo interesante es que primero nos ha enseñado a hacer las cosas, nos ha dicho qué teníamos que hacer y unos cuantos días, unas cuantas semanas más tarde es que entendíamos por qué lo estábamos haciendo, como la celebración de las fiestas, eh, todos los Moadim, las temporadas, el calendario, todas esas cosas las hemos aprendido viviendo y días más tarde el Espíritu Santo mismo nos mostraba en las Escrituras por qué tenía que hacerse, cuándo tenía que hacerse y entendíamos que de verdad era una orden del Señor, una orden del Espíritu Santo en la que todo se hacía así desde el principio. Éramos nosotros los que habíamos cambiado esto, como a nosotros nos habían acostumbrado o nosotros nos habíamos acostumbrado a una cultura más sencilla, más básica. Simplemente nos quedábamos tranquilos con las fiestas que festejaban nuestros papás, nuestros abuelos, el calendario que usaban, las horas que utilizaban ellos y estábamos acostumbrados a eso, pero cuando el Espíritu Santo mismo nos convence de eso, es pues que se abren las escrituras, una vez que entiendes tu identidad, ya te das cuenta que esta palabra que el Señor nos ha dado, que todas estas instrucciones que nos ha dejado en la Biblia, todas y cada una de esas instrucciones son para nosotros. No está hablando a un pueblo que no le conoce, no está hablando a un pueblo gentil, está hablando a su iglesia. Y es por eso que ahora entendemos que todas estas palabras que nos ha dejado el Señor son para que nosotros las vivamos, para que las cumplamos y para que las vayamos practicando, se vuelvan otra vez parte de nuestra vida y entendamos que nosotros no somos parte de este mundo, nosotros somos parte del reino de Dios. Desde ahí tenemos que entender que nuestra identidad no va a provenir de alguna cosa que podamos obtener de esta tierra, sino que va a venir de lo que Dios nos ha dado, de lo que el Señor nos ha entregado, que es nuestra identidad. Y es por eso que viendo eso, aprendiendo eso y sobre todo dejándonos guiar por el Espíritu Santo, es pues que ahora tenemos nuestra identidad y podemos vivir como israelitas creyendo que el Señor ha dejado todas estas promesas para cada uno de nosotros. De verdad que pues Dios ha dejado muchas promesas para cada uno de nosotros y pues en ese tiempo nos está abriendo pues el entendimiento también, todas las cosas para que nosotros aprendamos a celebrar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, entendiendo que pues en este tiempo Dios nos está mostrando muchas cosas. Nos sorprendíamos ayer de ver cómo Él había establecido, por ejemplo, pues la cabeza de mes, el Rosh Hodesh, para pues un tiempo en el que nos encontremos con Él, un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, y pues cada cosa, cada detalle que Él ha creado, pues me encanta ver todo lo que Dios va haciendo. Alguna vez Daniel lo decía y nos explicaba pues cómo es que toda la creación pues se había sido hecha con un propósito de que pues todo, la creación como tal, pues como sistema en sí, pues puede funcionar solo, no necesitan nada más, pero pues a Dios le ha placido en medio de eso ponernos a nosotros, porque Él tenía un plan con nosotros. Es que el amor de Dios es tan grande que hasta el día de hoy no lo podemos comprender y Él es tan amado que incluso pues ha diseñado todas las cosas como para tener una cita con Él, la creación misma cuenta la obra de sus manos y nos empieza a mostrar que pues siempre ha tenido esa intención de tener una relación con cada uno de nosotros. Qué grande de verdad es Él, qué grande es majestuoso, que pues nosotros aquí ignorando muchas cosas. Y estas son cosas pues que estaban escritas, que pues nos dicen la palabra, si podemos ver un poquito en Oseas, pues entender lo siguiente, que cuando todo esto había sido pues diseñado ya desde el principio, porque pues algunas personas dicen, bueno, no, pero esto lo ha venido teniendo Moisés o es Moisés quien ha establecido, pues como vamos viendo en la palabra de Dios, no son cosas recién establecidas en Moisés, son cosas que han estado establecidas desde el principio de la creación y pues que se sabía de forma oral, o sea, se sabía pues por de generación en generación y ya se van escribiendo, digamos, ya se van estableciendo así como de escritos ya con Moisés, pero más antes ya se tenía todo esto. Y les decía en Oseas, pues ocurre lo siguiente, cuando las dos casas van dividiéndose, alguna vez les habíamos explicado que era Israel dividiéndose en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, y pues la casa de Israel básicamente había sido una de las casas que había pecado de mucha manera, o sea, de una gran manera terrible,
y había sido pues condenada para ser dispersada y pues porque no quería aceptar a Dios, básicamente había desechado todo de Dios, se había juntado con los otros pueblos y había hecho todo lo malo delante de Dios. Y pues en medio de eso hay una palabra que Dios le empieza a decir y le dice que todas las cosas iban a pasar, o sea que le empieza hablando y le dice que iban a ser dispersados y demás, pero que iba a haber un tiempo en el que iban a volver. Pero en medio de eso, pues les dice algo, bueno, o sea, les dice que definitivamente iban a olvidar pues las fiestas, iban a olvidar, iban a ser dispersados de tal manera que todo lo que tenían iba a perderse. Y eso es lo que ha pasado. Si podemos irnos a Oseas 2, 10, dice lo siguiente, y ahora descubriré yo su locura. Está hablando por si acaso a la casa de Israel. Y pues porque no reconocía, digamos, todo lo que la había hecho por la casa de Israel y les dice lo siguiente, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Bueno, pues podemos leer tal vez esto desde el principio y vamos a ver qué exactamente había pasado. Les dice lo siguiente, desde el 2:1, vayamos leyendo. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Bueno, pues, ¿qué significa todo esto que estamos leyendo con Oseas? Normalmente cuando leíamos pues esto en Oseas, lo que siempre acostumbrábamos a hacer es pensar pues que esto le estaba hablando a una nación diferente o que pues estaba contándonos una historia muy triste de un personaje que no conocíamos y pues no entendíamos nada. Pero pues para que entendamos esto, pues recordemos un poco lo que había ocurrido aquí y veamos qué nos está diciendo. Pues lo que nos está diciendo es lo siguiente, resulta que Oseas era un profeta y era un profeta que estaba llamado precisamente a hablar a la casa de Israel. Y resulta que en ese tiempo la casa de Israel pues era una iglesia infiel, infiel hacia Dios porque se había decidido ir detrás de todos los Baales, detrás de los amantes, detrás de todo aquello que Dios había dicho que no sigamos. Y pues a Oseas le dice, ¿sabes qué, Oseas? Quiero que vayas y te traigas una mujer prostituta, una mujer fornicaria y que tengas hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Dios. Entonces, pues él ha tomado a quien Dios le había dicho, a Gomer, y pues ella había dado a luz varios hijos, pues entre los que significa pues que iba a ser no compadecida, no pueblo mío y todo esto, y Dios le empieza a hablar y le dice, ¿sabes? Pues estos hijos pues representan todo lo que mi pueblo está haciendo, se está apartando y está haciendo todo. Y yo pues en este tiempo estoy diciendo que esta casa de Israel va a ser no compadecida, va a ser no pueblo mío. Y le empieza a decir todo eso. Y aquí pues nos está empezando ya a hablar de lo que pues decía esto y les dice, decir pues a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama, pues, ¿qué significa esto? Les dice que les iba a cambiar en un tiempo el nombre, que les iba de ser no amada, iba de no ser pueblo suyo, y va a llegar a ser pueblo suyo, de ser no compadecida, y van a llegar a ser pueblo compadecido por él. Y empieza a decirles que contengan con su madre, ¿no? Con su mamá. ¿Por qué? Porque pues les empieza a decir lo que iba a pasar, que
era Dios quien había estado como marido, ¿no? Porque le dice, pues todo este tiempo se ha apartado en sus fornicaciones, ha hecho una y otra cosa, ha estado en adulterios, ha estado andando en lo que le ha placido, ha estado haciendo una y otra cosa, y pues lo que no he entendido nunca es de que era yo manteniéndola, era pues era que esta mujer que había estado todo este tiempo como una prostituta, como una fornicaria, nunca se había dado cuenta que mientras ella se iba con los amantes, ella pensaba que los amantes era quien le pagaban todo, pero pues ahora le está diciendo que no, sino que era otro el que le mantenía, el que le daba todo y le está diciendo eso mismo ha pasado con nosotros. Es Dios quien empieza a mantenernos, el que empieza a darnos todo así, dispersos como estábamos, así como casa de Israel que habíamos quedado en todo lado, y era Dios que nos mantenía. Pues me llama la atención cuando dice aquí en el versículo 7, pues lo que dice, ¿no? Por tanto, he aquí yo rodearé, desde el 6, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Y pues le dice esto, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces está hablando de que algún tiempo pues la casa de Israel iba a reconocer, devolverse a Dios. Pero escuchen esto, dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Y esto me impresiona, porque pues esto representa a la casa de Israel, a la casa de Israel que se había ido detrás de Baales, a la casa de Israel que se había ido detrás de todos sus dioses y que no reconocía que quién era el que daba el trigo, Dios, el marido, pues el que nos ama, el vino y el aceite, quien nos ha estado dando todo eso, pues Dios. Pero dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal. Pues cuántas veces como casa de Israel no hemos estado en otras cosas sin reconocer que aún cuando nos hemos sido dispersados, aún cuando pues no lo conocíamos del todo, pero Él nos estaba manteniendo, Él nos ha seguido dando trigo, vino y aceite. Y pues dice esto, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y eso es lo que está diciendo. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Y escuchen esto, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Esto es lo que ha acontecido con toda la casa de Israel. Por eso es que el día de hoy, pues recién nosotros empezamos a saber de todo esto. Esto era profético, se lo estaba diciendo en Oseas, se lo estaba diciendo hace muchos años ya, cuando les decía a toda la casa de Israel que iban a llegar tiempos en los que iba a cesar el gozo. ¿Y por qué? Porque pues no iban a conocer de fiestas, no iban a conocer de nuevas lunas, no iban a conocer de días de reposo, ni de todas las festividades, ni de nada. Pero qué grande es Dios que a esta altura podemos ver que este es un tiempo de vuelta, que estamos recuperando esto. Por lo tanto, estamos recuperando el gozo y estamos recuperando las fiestas, las nuevas lunas, los días de reposo y todas las festividades. Qué grandioso es Dios. Y un problema grande que ha pasado con Israel es que, como lo dice aquí el libro de Oseas, aun cuando el Señor los ha vuelto a traer, los ha vuelto a recoger, aún así seguían creyendo que de verdad eran sus amantes los que le daban todo. Y creo que ese es el problema que nosotros tenemos muchas veces. Aún así, cuando estamos delante de Dios, cuando decimos que somos cristianos o que somos seguidores de Dios, de Yeshua y todas esas cosas, es que de verdad no estamos confiando en él. Seguimos creyendo que nosotros trabajamos y nosotros nos conseguimos el dinero para vivir. Nosotros tenemos que trabajar y si no trabajamos no tenemos para comer. Y de muchas otras maneras nosotros llegamos a creer que somos nosotros los que hemos conseguido todo, que somos nosotros mismos los que nos hemos esforzado por salir adelante y que nos esforzamos cada día por sobrevivir y que hacemos todas las cosas por nuestra cuenta. Y el problema es ese, seguimos creyendo que son esos amantes los que nos daban todo, los que nos daban el dinero, los que nos daban el gozo, los que nos daban tantas otras cosas que de verdad Dios dice que no estaban reconociendo. Yo le daba. Y ese es el problema de tener una vida en la que podemos estar diciendo que de verdad servimos a Dios, que de verdad creemos en Él y todas esas cosas,
pero en realidad no estamos creyendo en Él, no estamos confiando en Él, seguimos creyendo en nosotros mismos, confiando en nosotros mismos, y ese es un gran problema porque hemos visto bastante tiempo que no sabíamos nada de estas fiestas, no sabíamos nada de cómo entender las señales de la luna, las señales del sol, o cómo celebrar estas festividades. Nosotros estábamos felices celebrando las fiestas que aparecían en nuestra cultura, las fiestas que veíamos en otros países y nos tratábamos de apegar a lo que mejor nos parecía. No nos habíamos dado cuenta que por estar nosotros desconfiando de Dios, por no creer en Él, por seguir creyendo que solos podemos seguir adelante, es que no entendíamos todas estas cosas. No se había cegado nuestro entendimiento, se había cegado nuestros ojos y ni siquiera leyendo las cosas en la Biblia lo entendíamos. Y ahora podemos ver que de verdad esta profecía de Oseas se está cumpliendo porque vemos que más adelante, como lo dice el mismo libro de Oseas, es pues que el pueblo de Israel tiene que volver, no porque le da la gana de volver, no porque se le ha ocurrido volver, sino porque Dios mismo nos está llamando. Él mismo con esos lazos de amor nos está trayendo cada vez más y cada vez más cerca y nos está devolviendo estas cosas, nos está devolviendo el gozo, nos está haciendo entender sus fiestas, sus Moadim, nos está haciendo entender los meses, cómo deberíamos contar los meses, los días, las lunas y todas esas cosas, incluso los Shabbats, que sabemos bien que ahora lo estamos celebrando gracias al Espíritu Santo, no porque a nosotros se nos haya ocurrido, no porque lo hayamos leído, lo hayamos entendido, sino porque verdaderamente el Señor nos está devolviendo esta cultura del reino de los cielos. De veras que es importante que pues volvamos a esa cultura del reino de los cielos. Y creo que esto es tan importante en este tiempo porque pues una de las cosas que no hemos entendido es precisamente que pues el reino de los cielos se ha acercado y pues parte de todo lo que se está predicando es eso, es volver pues al reino de los cielos, es de que nosotros encajemos. Siempre nos gusta a nosotros pues como que agarrar lo bonito, lo bueno, pero pues no entendemos que nosotros tenemos que cambiar toda nuestra manera de pensar, de ser, de actuar, incluso de todo. ¿Para qué? Para que estemos de acuerdo a lo que pues se necesita para estar en el reino de los cielos. Porque recordemos que pues todo lo que Jesucristo ha venido a predicar es precisamente eso. Y pues ahí tiene un reino, lo habíamos dicho muchas veces, pero vale volverlo a decir, pues que tiene un rey y el rey es Dios. Tiene además pues un pueblo, y pues el pueblo es el pueblo de Israel. Y tiene además una ley que es la Torá, pues que es todo lo que está escrito ahí en la palabra de Dios. Y tiene también pues todo lo que representa la tierra y pues toda la tierra viene siendo de él, pues y dónde va a ser establecido este reino de los cielos, pues aquí tal cual nos dice la palabra. Por eso es que Jesucristo siempre que oraba pues empezaba, bueno, no siempre, no, sino que cuando le habían pedido que ore, pues él había empezado diciendo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como como en el cielo, en la tierra, en la tierra hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Es decir, que pues el propósito de él siempre era pues unir esto que se había como que desligado para que podamos entender todo esto. Y pues todo lo que viene a decir Jesucristo es parte de lo que Dios ya tenía establecido. Si bien mucha gente dice, no, todo eso ha pasado, es que es sombra de lo que va a venir. Sí, es sombra de lo que va a venir, porque pues todo lo que está viniendo es más grande, es mejor todavía. Y seguramente a nosotros todavía nos falta entender un montón de cosas que a su tiempo Dios nos irá revelando, pero pues se nos está haciendo de vueltas todas estas cosas que lo había establecido el Eterno desde el principio y que Él quiere tener todo este tiempo con nosotros, pero nosotros estamos tan acostumbrados a la cultura propia que tenemos, a las costumbres que tenemos, que pues no queremos volver a todo lo que dice la palabra de Dios. Y hoy en día, pues cuando empezamos a ver todo esto, nos damos cuenta que se nos había perdido muchas cosas, se nos habían perdido las fiestas que son tan hermosas y que tienen una temporada para todo esto. Estamos muy cerca de una de las fiestas, de pues tres de las fiestas más bien, y pues ya vamos a ir viendo que se hace, que celebrar todas estas cosas, pero pues mucho tiempo las habíamos ignorado, prefiriendo celebrar ese tipo de cosas porque estábamos cegados, como que no entendíamos, habíamos olvidado pues eso de las nuevas lunas, recién estábamos
viendo, se nos había como que quitado de vista, no habíamos podido ver y pues ni siquiera respetábamos el día de reposo cuando en sus mandamientos pues nos dice muy claramente que debíamos respetar eso. Entonces pues ahora empezamos a entender una serie de cosas que antes no entendíamos y por eso es tan importante que ahora veamos por qué, porque estamos aprendiendo, como decía Daniel, la cultura celestial. No es que nos estemos inventando algo y pues hay mucha gente que dice, no, es que están queriendo judaizar, pero pues momentito, un ratito, para ahí, si de verdad hay en tu corazón el querer obedecer al Eterno, el querer hacer la voluntad de Dios, pues si le aprendes a preguntar al Espíritu Santo con seguridad, vas a empezar a ver que estas cosas no son pues de los judíos. En realidad todo esto venía siendo para todo el pueblo de Israel y entender pues quizás todo esto a ratos como que choca, a ratos como que cuesta. ¿Por qué? Porque uno está tan acostumbrado a lo que se le ha enseñado, tan acostumbrado que no quiere volver, pero si hay en tu corazón de verdad el hacer la voluntad del Padre, el hacer la voluntad del Eterno, pues vas a ver cómo en la Biblia van a empezar a saltar cosas que antes tú no veías. ¿Por qué? Porque tú le estás permitiendo ya al Espíritu Santo hablarte y Él te va a enseñar. Recordemos que Él siempre decía de que se iba a abrir, ahí van a haber temporadas en el último tiempo en el que se iba a abrir las escrituras y que Él mismo ha dicho pues que Él iba a echar vino nuevo, pero que si hay un odre viejo, ese odre viejo se va a reventar. Entonces seguros estamos que hay mucha gente que escuchándonos dice, ay, no, estos se están judaizando, se están reventando. Pero si hay alguien que escucha esto y pues en lugar de reventarse, ahí como que empieza a sumergirse en las aguas del Espíritu, en el aceite del Espíritu, pues ese cuero viejo se podría decir que estaba rompiéndose, desquebrejándose, va a empezar a estar blandito y va a poder coger todo esto y va a ser delicia, porque todo esto se nos había sido quitado, todo esto había sido robado, todo esto lo habíamos perdido, había sido cesado el gozo, que se podría decir, todo lo que teníamos, pero ahora pues se nos estaban abriendo los ojos y estamos empezando a ver todas las cosas que Dios tiene para nosotros y empezando a entender todo esto. Por eso este es un tiempo tremendo, un tiempo hermoso. Y hay algo de verdad importante en que si de verdad queremos agradar a Dios, Él mismo nos va a convencer de que tenemos que cumplir estos mandamientos, porque tal vez la gente piensa que de verdad esto se trata de seguir el judaísmo y seguir ciertas normas, cierta religión. Aquí nadie está enseñando ninguna religión, nadie está proponiendo que se conviertan a un tipo de religión. Lo único que nosotros estamos predicando es al Señor Jesucristo, es a Yeshua, es a su Padre y a su amado Espíritu Santo, porque nosotros hemos entendido que una vez que tienes el corazón para seguirle al Señor, para hacer sus mandamientos, para hacer en realidad lo que Él te diga, Él mismo te va a enseñar te va a enseñar qué mandamientos tienes que guardar, te va a enseñar qué cosas tienes que leer, qué cosas tienes que vivir. Él mismo te convence de todo eso. Y esto está escrito en la Biblia, porque si vemos el caso de Abraham, Abraham estaba bastantes años atrás antes de que la Torá fuera entregada a Moisés, o sea, los mandamientos tal cual los conocemos. Y es que si nos vamos a Génesis 25:6, en la que el Señor, el Eterno, está hablando con Isaac, le dice una cosa interesante: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y es mucho más interesante cuando vemos la versión Kadosh o la versión israelita mesiánica. Dice, todo esto porque Abraham tu padre escuchó lo que yo dije e hizo todo lo que yo le dije que hiciera. Él obedeció mis mitzvot, mis regulaciones y mis enseñanzas. Y ahora si es que vemos esta palabra mitzvot, esta palabra es la que se utiliza para los mandamientos que están en la Torá, los que habíamos dicho que no son solamente 10, no son solamente unos cuantos que habíamos aprendido de memoria, son en realidad todos los que están descritos en la Torá. Si los separamos de forma individual, llegamos a obtener 613 mitzvot, que son todos los mandamientos que tenemos en la Torá. ¿Y cómo es que Abraham, viviendo tantos años antes de que estén escritos estos mandamientos, estos mitzvot, cómo es que los cumplía? Y lo interesante es que en ese mismo versículo lo dice, Abraham estaba dispuesto a escuchar lo que el Señor le decía, y no solo a escuchar, sino a hacer lo que el Señor le decía. Y eso es lo importante. Si nosotros de verdad tenemos el corazón, tenemos la intención de escucharle al Señor y de hacer lo que Él nos diga,
Él nos va a guiar, Él te va a enseñar lo que tienes que hacer, Él te va a decir qué cosas hacer, qué cosas no hacer, cómo vivir tu vida, cómo criar a tus hijos, cómo tratar a tu familia, cómo comportarte con tus papás, cómo tener una vida diferente y Él mismo te va a enseñar. Y si de verdad te entiendes que todo lo que estás haciendo es para agradarle al Señor, te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo es guardar sus mandamientos, es guardar su palabra. Y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que hacer en todo momento, porque de eso depende. No se trata de agarrar un libro que esté con todas las reglas, con todas las regulaciones y tratar de agarrar a letra muerta lo que dice que hagamos y lo que dice que no hagamos. Se trata de hacer estas cosas porque el Señor nos ha dado esta palabra y Él mismo nos va a enseñar a cumplirla. Si nosotros quisiéramos esforzarnos por cumplir, no podríamos, porque no tenemos la capacidad de hacer algo por nosotros mismos. Tenemos que entender que hasta en eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe para poder obedecerle en todo lo que el Señor nos diga. De veras que necesitamos que Él nos guíe para poderle obedecer. Y me encanta esta parte que habías leído, Génesis 26:5, cuando dice, por cuanto oyó a Abraham mi voz. Y creo que esto es importante. Recordemos que pues esta palabra oír, no sé si es la misma que hemos estado viendo, pero pues en algún momento veíamos que Jesús lo decía, Shema Israel. ¿No? Y pues siempre ha estado diciendo Shema, que significa pues que oigamos, oye Israel. Y cuando vemos eso, pues nos damos cuenta de algo muy importante, que vemos aquí al patriarca Abraham, que había oído su voz. Qué importante es que en este tiempo nosotros de verdad oigamos su voz. Algo que nos hemos ido perdiendo en todo este tiempo pues veía este día yo, eso es que pues nos hemos acostumbrado a hacer lo que a nosotros nos da la gana sin consultarle, sin de verdad obedecerle. Mucha gente que el día de hoy va pues a la iglesia y demás, y realmente pues tiene una religión, pero no existe una verdadera transformación y creo que es porque pues no quieren oír su voz. Y recordemos que muchas veces lo hemos hablado, pero pues creo que es necesario decirle que cuando estaban en el desierto ya, pues estaban delante de él, ya les había dicho de que él quería hablarles, que tenía que quería tener un encuentro real con ellos. Y pues esto es tan grande porque tiempo atrás ya les había dicho de que él quería tener un encuentro con ellos, pero no los había tenido. ¿Por qué? Porque pues estaban todavía en esclavitud, pero pues les había dicho de que él quería tener una fiesta con ellos y ese era el propósito de sacarlos. Y cuando estaba ya pues en el desierto llamándolos, ahí es donde Dios de repente les llama y les empieza a decir que pues él quería hablar con ellos y ellos decían, sí, tranquilos, vamos. Pero en cuanto él había hablado, dice que pues todo el monte había temblado, había sido un momento de espanto para muchos y en ese instante pues definitivamente ellos no querían oír la voz de Dios. Ellos querían las bendiciones, querían entrar a la tierra prometida, sí, querían todo, pero no querían oír la voz de Dios porque ¿qué significa este oír? Habíamos dicho que oír la voz de Dios, pues no es solamente, sí, he oído y ya. Alguna vez mi mamá decía que pues siempre que, por ejemplo, a alguien se le dice, vas a hacer tal cosa y te dice, ya, pero realmente no lo hace, entonces pues no está oyendo. Y pues lo habíamos visto muchas veces decir que la obediencia retardada pues no es obediencia y pues este oír no es solamente decir oyó y ya se le pasó, no, es pues que una conjunción de hacer las cosas por cuanto yo abran mi voz y guardo. Entonces, para ver este asunto es ver que no solamente lo había escuchado como un sonido que pasa ahí, sino que de repente él podía poner por obra todo lo que estaba escuchando. Entonces, en este tiempo, a cada uno de nosotros, pues tenemos que empezar a ver que es necesario que nosotros también hagamos esto que ha hecho Abraham, de oír la voz y guardar sus preceptos. Y escuchen esto, sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Son cosas que a este tiempo todavía pues nos cuesta a nosotros entender y pues seguramente en el tiempo vamos a ir aprendiendo a discernir y a diferenciar qué es un precepto, qué es un mandamiento, qué son sus estatutos, qué son sus leyes, porque nos falta tanto que pues empezamos a ver que no conocemos todo eso. Apenas si estamos viendo los mandamientos, nos explicaba Daniel cuáles eran, pero pues nos falta ver todo este asunto de sus preceptos, los estatutos, las leyes, que por mucho tiempo pues lo teníamos oculto y a veces pues mucha gente dice, no, esto ya ha pasado, es que Moisés cuando ha venido, y pues hacemos o pareciera que Moisés ha dado una serie de órdenes que pues no, ya está todo deshecho y pues
pues no entendemos que hay diseños de parte de Dios que los tenía desde el principio y que ciertamente pues ahora no te tienen que hacer así a letra muerta como estaba, porque pues Jesucristo cuando viene, escuchen bien, gran parte de la prédica que él daba, gran parte de lo que él anunciaba era decir, oísteis que fue dicho. Cualquiera que pues mire o que mate a una persona será culpable de tal, pero yo les digo que cuando alguien le dice fato a su hermano, ya lo ha matado. Entonces se dan cuenta que Jesucristo cuando venía a decir, pues venía a decir que es incluso más profundo de lo que pensábamos, que no tenía solamente una connotación netamente carnal, sino también un trasfondo espiritual y pues almático, en todo en uno, y nos venía a aclarar más cosas de las que estaban, que no eran solamente letra muerta. Entonces, pues entender que este tiempo Dios nos está diciendo que vayamos a oír de verdad su voz. ¿Y cómo vamos a hacer eso? De repente nosotros podemos estar pues con tapones los oídos y demás. El Espíritu Santo, Él nos va a enseñar, Él nos va a permitir que nosotros entendamos o oigamos su voz y guardemos pues todos sus mandamientos, sus preceptos, estatutos y sus leyes. Pero tengamos algo en cuenta, que pues Él no nos va a obligar. Fíjense esto, cuando Jesucristo ha venido en su primera venida, cuando Él había nacido, pues quisiera que veamos este detalle. Él había llegado y cuando Él había llegado, pues había mucha gente y dentro de esa gente habían distintas personas, algunas que conocían y otras que no. ¿Y por qué digo esto? Porque pues había un grupo de personas que siendo astrónomos, pues desde Babilonia, pues los reyes magos, como les llamamos, o los pastores, pues habían llegado para ofrecerle ofrendas y demás, siendo que ellos no estaban en el lugar. Y pues estos astrónomos en realidad eran pues gente que venía de descendencia de hace mucho tiempo, o sea, de Daniel, que ya les había dado instrucciones y traían todo lo que Daniel había guardado en ese tiempo para entregarle a Yeshua. Imagínense eso. Es que ellos no estaban desatentos, ellos conocían este asunto, pero ellos sabían. Entonces había pues un conjunto de pastores, un conjunto de reyes magos, como algunos dicen, bueno, que conocían cuándo iba a llegar. Pues teníamos también a quién, a Herodes. Herodes también sabía que había pasado algo, también conocía, no se le escapaba eso, también tenía conocimiento de esto. Y vemos pues que había algunos profetas que sabían lo que había pasado por el Espíritu Santo. Entonces había gente que conocía esto, pero había gente que por más que estaba todo el tiempo en esto, no conocía. ¿Y quiénes eran esos? Pues en ese tiempo los fariseos, y que estaban todo el tiempo con las escrituras, pero realmente no conocían qué había pasado. Entonces, fíjense que hay algunos que han logrado oír la voz de Dios, pero hay otros que realmente no han escuchado nada, no han oído nada, porque estaban desatentos. Que no nos pase eso ahora, que no seamos de los que desconocen, pues los pastores, ellos conocían las temporadas, conocían los tiempos, por eso es que nos hemos pasado este tiempo explicando esto y seguramente nos falta más, pero pues esos pastores, los que venían, sabían qué tiempos eran, conocían eso. Los que estaban, los profetas que habían estado ahí, había una profeta de muchos años que ve a Jesús y sabe qué es, sabía por qué, porque tenía comunión con el Espíritu Santo, porque aún ahí Dios estaba hablando, entonces no se le había pasado el tiempo. Hasta Herodes sabía, pues, aunque para perseguirlo, pero los que realmente no sabían han sido los fariseos y no se han dado cuenta de que había llegado el tiempo. Que no nos pase eso. No quisiera que estemos ni en el grupo de los fariseos ni en el de Herodes, de que estemos persiguiendo a todo lo que Dios quiere hacer, sino que de verdad tengamos pues lo que el Espíritu Santo nos vaya a dar, ese conocimiento de entender las temporadas, pero más importante todavía, oír la voz del Espíritu Santo, para que no se nos vayan a pasar las temporadas en los tiempos. Amén. ¿No es cierto? Amén. Y esta noche estamos con mi mamá, vamos, adelante. Amén. Bendecir primero, saludar a toda la audiencia y bendecir a cada una de las familias, las personas en todos los lugares que nos están escuchando. Importante tema en el caso de oír. Oír no es lo mismo que escuchar, por ejemplo. Aparentemente son sinónimos que podemos manejar, pero el que escucha, escucha nomás, pues. El que escucha, pero oír significa mucho. Cuando nos vamos a Mateo 13, 18, dice,
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, entender el oír, cuando de verdad la persona oye, entonces puede practicar la palabra. Pero cuando no oye, simplemente escucha, va a pasarlo por alto. Entonces, cuando hablaba la parábola del sembrador, decía, si la palabra del reino viene a tu vida y no la oyes y no la entiendes, porque el oír implica entender, el oír implica obedecer, el oír tiene un sinnúmero de conjunciones que tenemos nosotros que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante oír? Si nos vamos a Apocalipsis y vemos en cada una de las iglesias, por ejemplo, dice el mensaje a Éfeso, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a Esmirna, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño. Escuchen bien, vamos a empezar por Éfeso, ¿no? Dice, el que tiene, estamos en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré le daré a comer del árbol de la vida, el que está en medio del paraíso de Dios. Ahora, en el mensaje a Esmirna dice, en el 11 del capítulo 2 también, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño en la segunda muerte. Ahora bien, nos vamos al mensaje de Pérgamo y también ahí llama la atención a la iglesia cuando dice en el 17 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Vamos al mensaje de Tiatira, también dice igual, el que tenga oídos, vamos a ver, dice, llama la atención en todas las iglesias, el que tiene oído, oiga. Por eso dice, no, y por ejemplo, os daré a cada uno según vuestras obras. Llama la atención en todos y cada uno de las iglesias, el que tenga oído, oiga lo que dice el Señor. Al vencedor, dice, y aquí dice más fuerte, ¿no? Pero lo que tenéis, detenedlo hasta que yo venga. Es oír y obrar. Al vencedor, dice que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces en el 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos vamos al capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardis, dice igual, dice bien clarito, dice en el 6, en el versículo 6 del 3 de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nos vamos al 5, dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nos vamos a la iglesia de Filadelfia, dice, en el 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si nos vamos al 12 dice, al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. Si nos vamos a la última iglesia, la Odisea, dice también, en el capítulo 3, versículo 22, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos vamos al 21, dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Importante es saber oír, creer y obrar. Es bien importante, si tú crees, obras. Si tú crees, vas a practicar la palabra. Entonces, ¿qué hacía Abraham? Sinceramente, dentro de su corazón, él creía en la existencia de un creador, a pesar de que su ámbito, su ambiente no era, podríamos decirse, nada religioso, sino no era una religión monoteísta, no creían en un solo Dios, tenían varios dioses. Es más, su papá era orfebre y hacía estatuas de toda naturaleza, y han contado varias veces cómo es que ha destrozado a los ídolos, que a mí no se me olvida, que lo han leído en un libro, no sé si en el libro de Hazer, no sé, en el otro libro. Pero, sin embargo, entendemos que el padre de la fe había oído, había creído y había obrado. Entonces, esa comunicación, aunque estemos redundando en la palabra, aunque estemos dando vueltas y vueltas como no sé qué, el detalle es este, que aprendamos cada uno de nosotros a escuchar la voz de Dios, porque entender que cada uno tiene un propósito, cada uno es un trebejo que tiene un propósito ya hecho por Dios para que cumplamos la voluntad absoluta del Eterno. Si en este tiempo nos hemos dejado quitar tal vez muchas cosas y por muchos años por causa de la religión, entrando en la religiosidad, hoy es tiempo de volver a una relación personal con el Eterno. Primeramente, creyendo que los tiempos del Señor no se igualan a los tiempos actuales. No, o sea, no caminamos en un calendario hecho por mano de hombre, sino caminamos en un calendario que se muestra, como decíamos, el día a través del sol, la, la, los meses a través de la luna, y así podemos ver exactamente las estrellas, los años. Entender eso cuesta, pero si aprendemos a oír la voz del Espíritu Santo, no va a ser difícil. Muchas cosas el Espíritu Santo está haciendo que nos devuelva el error, todo lo que nos habíamos perdido, todas las bendiciones que había para nosotros. Y sin embargo, nosotros, cuando nacemos en cualquier religión, decimos, ay, sí, en allá, en la Lajpacha, en el cielo voy a gozar lo que no he gozado. No, dice bien clarito la palabra que el reino de Dios se ha acercado a la tierra. Dice bien clarito, el Padre nuestro, venga a tu reino. Teníamos que ser ese pueblo santo, gozando del beneficio a quien adoramos, a quien hemos adorado en toda nuestra vida, a qué cosas creemos, al intelectualismo, al razonamiento. ¿Cuál es nuestro Dios? El dinero, nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro Dios? ¿Y qué beneficios hemos obtenido? Ciertamente, Dios nos ha dejado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, paz en medio de la tormenta. Sin embargo, lo más importante es aprender a escuchar y vivir su palabra. Amén. Yo creo que es muy, pero muy importante en este tiempo de verdad oír su palabra, oír de verdad, porque pues estamos viendo que tantas, pero tantos versículos nos empiezan a mostrar lo importante que es oír. Y que si nosotros de verdad en ese tiempo no oímos, realmente es complicado lo que venga a pasar. De hecho, pues hay una palabra bien interesante en Hebreos 4 que nos dice esto. Si vamos a Hebreos 4, dice lo siguiente: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, pues cuando hablamos de oír, esa profundidad de oír no es solamente pues que pase por nuestra oreja y ya, dice
pues debe ir acompañada de fe lo que vamos a oír. Dice, pues a ellos no les aprovechó nada el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Y pues, ¿qué dice? ¿Qué pasa si no se oye con fe? Pues resulta que en el versículo 3 nos dice lo siguiente, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Y a qué se refería con esto? Pues ha habido un pueblo en el desierto que pues no había oído la voz de Dios. Pues si bien la había oído, dice que no había ido acompañado de fe. Las buenas nuevas para ellos también se habían abierto, pero ellos no quisieron hacerlo con fe, no oyeron con fe. Y por lo tanto, pues no habían entrado en el reposo. Y esto pues que nos va diciendo ahí en esta parte está en el Salmo 95:11, que pues nos va diciendo eso, de que ellos no habían oído porque lo habían hecho sin fe, y básicamente lo que ellos habían hecho es pues provocarle a Dios. Dice un poquito viendo desde el 10, Salmo 95:10, dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y pues ahí nos está diciendo eso, de que no iban a entrar en su reposo. ¿Por qué? Porque estaban divagando en el corazón, porque oían pero no lo hacían con fe. Y creo que en ese tiempo Dios nos está diciendo que de verdad aprendamos a oír con fe. Y es interesante cuando revisamos las palabras en hebreo que justamente estábamos hablando en el Génesis, cuando Abraham estaba, cuando se estaba hablando de Abraham, y dice que él había hecho dos cosas importantes. Uno es oír su palabra, oír su voz, y otra es guardar sus preceptos o sus mandamientos. Y es que si vemos las raíces de esas palabras, estamos hablando de dos palabras bien importantes. Una que es el shama, que significa oír, pero no simplemente así como nosotros tenemos la idea de que es algo que pase por nuestros oídos y que simplemente pase, sino dice, la definición exacta dice oír inteligentemente, con atención y con obediencia. Esto es importante porque bastantes veces lo habíamos escuchado. Sabíamos que oír tenía mucho que ver con la acción, o sea, si nosotros escuchamos algo tenía que repercutir en una acción, es decir, tenía que provocar que algo se haga. Y eso es importante porque ahora ya no estamos hablando simplemente de oír, sino que tiene que haber obediencia. Eso que vayas a escuchar de parte de Dios, tienes que estar dispuesto a obedecerlo, tienes que estar dispuesto a hacer lo que el Señor te diga. Y es que eso es lo que hacía Abraham. Abraham estaba dispuesto a escuchar la voz del Señor, tenía la intención de escucharle, pero además de escucharle, tenía un corazón para obedecerle. Todo aquello que el Señor le pedía, Abraham tenía la completa disposición de obedecerle en cualquier cosa que le pedía. Y eso es importante. A veces nosotros escuchamos una palabra, escuchamos algún mensaje y hay cosas que nos parecen bastante bien y las aplicamos el primer día, el segundo día un poco ya no nos acordamos muy bien lo que han dicho, al tercer día ya no sabemos de qué estábamos tratando de cumplir y después de una semana no sabemos qué es lo que teníamos que hacer. Y ese es el problema, nosotros no somos obedientes, las cosas simplemente pasan por nuestros oídos y no entendemos que todo esto que escuchamos tenemos que vivirlo, tenemos que ser obedientes con la palabra de Dios. Y la otra palabra que hacía, la otra palabra que se menciona en el Génesis es cuando guardaba los mandamientos, guardaba los preceptos. Y esta palabra en hebreo, es la palabra de la raíz shamar. Y esta palabra no simplemente significa guardar, como alguna vez lo habíamos dicho, que es agarrar tu Biblia y meterlo a un cajón, a una caja fuerte o guardarlo en algún lugar en el que no le entre ni el polvo. No se trata de eso. Si vemos la definición de esta palabra, esto significa proteger, cuidar, atesorar, conservar, considerar y tiene bastantes significados en los que tenemos que entender que cuando vamos a guardar sus mandamientos, vamos a guardar estos preceptos, entonces tenemos que hacerlo no como guardar algo para que nadie lo toque, sino tenemos que vivir de esa manera, tenemos que nuestra vida sea un ejemplo claro de todos esos mandamientos. Tiene que estar constantemente en nuestra mente, tenemos que mantenerlo en nuestra cabeza. Incluso dentro de la definición de esta palabra shamar, entra lo que es meditar, mantener.
seguir, estar vigilante, y son cosas que nosotros no habíamos entendido muchas veces de qué se trataba guardar los mandamientos. Es una traducción tal vez bastante pobre en nuestro léxico, en nuestro idioma, y no entendíamos qué es exactamente lo que tenemos que hacer cuando guardamos los mandamientos. Y es que se trata de que tienen que estar todo el tiempo en nuestra mente, y eso es justamente lo que le dice a Josué. Cuando vemos lo que le dice respecto a los mandamientos, lo que le dice el Señor a Josué, en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y además de que vemos que si guardamos los mandamientos, esto tiene una promesa, porque vemos que el Señor nos va a respaldar cuando guardemos sus mandamientos. Tenemos que entender que es algo que tiene que estar constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, y no es simplemente para acordarnos como si fuésemos a dar un examen, sino tenemos que entender que si va a entrar a nuestros oídos, que entre a nuestra mente y que entre a nuestro corazón, pero que además estemos dispuestos a hacer todo eso que estamos aprendiendo. Y eso no es algo que lo vamos a hacer un día o unas cuantas semanas o unos cuantos meses, sino es algo que tenemos que aprender a vivir constantemente, algo que tiene que ser parte de nuestra vida, porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso es que eh, Abraham era tan amado por el Señor, era alguien que de verdad había llegado a ser su amigo, porque a Abraham no le importaba nada más que escuchar la voz del Señor y hacer lo que Él le diga, compartir todas esas cosas, pero hacerlo con el Señor. Y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros hemos sido llamados a tener esa relación con el Señor, a estar todo el tiempo pendientes de las cosas que Él nos diga y también estar dispuestos a obedecerle. Dispuestos a obedecerle como pues lo ha hecho Ajá. Abraham. Qué importante es eso en este tiempo. Amén. Amén. Nos vamos al libro de Mateo 16:5. ¿Ya? ¿Qué ocurre con los que creemos, que oímos y creemos, vamos a seguir dando vueltas? Los discípulos, dice, llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Dándose cuenta, Jesús le dijo: ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Había tal mal entendimiento entre los discípulos del Señor que ellos creían que se habían olvidado del pan y que por eso les estaba finalmente llamándoles la atención Jesucristo a sus discípulos. Pero hay una cosa bien importante, que viendo no creían, oyendo no creían. Entonces, muchas veces los que conocemos la palabra y hemos escuchado la palabra y no creemos y queremos ser ayudantes del Señor. Por ejemplo, el Señor te promete muchas cosas. Hay más de 8,000 promesas en la palabra que son para los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué estamos enfatizando ahora en esto? ¿Por qué estamos empezando de abajo? Porque es un nuevo año, aparte un nuevo entender, un nuevo comprender, porque lo estamos haciendo en las fechas exactas. Lo que te dice el Señor este año: no te preocupes, ni qué has de comer, ni qué has de vestir. Él te va a proteger de la tormenta, te va a proteger de esto. Pero si somos fariseos o no entendemos como los discípulos del Señor, hemos de dudar y hemos de tener conceptos erróneos, conceptos que nos van a llevar a no creer. Por eso dice, no,
Si la palabra del reino viene a tu vida y no la entiendes, por ende no la practicas, viene el malo y lo arrebata. Está en tomar la palabra y creerla y vivirla, porque les llamaba la atención a los discípulos, viendo que he repartido de 5 panes a tanta gente, ¿todavía no creen? Era suficiente, como al decirle, era suficiente que traigan un pan. Pero los discípulos no entendían. Entonces Jesucristo les decía, por favor, no tengan la levadura de los fariseos ni de los saduceos. Y si hablamos de los fariseos, de los saduceos, ellos entendían muy bien la palabra, sabían de corrido, sabían de pe a pa, pero no practicaban. No creían en ese Dios poderoso que puede guardarnos y que puede proveer, que nos puede dar esa manera de aprender, siendo que ahora tenemos la ayuda y el poder del Espíritu Santo, que siempre ha estado activo. ¿No es cierto? Ha estado activo, pero no se daba sobre toda carne. En cambio, ahora sí se da, porque en el tiempo de Abraham, prácticamente el Espíritu Santo es quien estaba hablando con Dios mismo, el Eterno. Entonces decía, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ay, nos está diciendo porque no hemos traído el pan. Levadura asociaban con pan. No, les estaba diciendo bien clarito que no creían en el poder de Dios. Y generalmente nosotros estamos con esa levadura de los saduceos y de los fariseos que no creemos. Por eso somos ayudantes del Señor. Ayer bien clarito hablábamos del Shabbat, creo, el día del Shabbat o el viernes, no recuerdo bien, pero hablábamos bien. Quien no cree que puede dejar su trabajo, si es que así conviene con los jefes, no sé yo, o si tiene negocio propio, no le cree al Señor que le puede prosperar. Entonces la persona sigue creyendo en que tiene que salir a vender o trabajar. Ahí va el oír. Dice, por eso, si la palabra del reino viene a tu vida y no la oyes, no la entiendes, no la practicas, no la comprendes, viene el malo y te arrebata. Al instante en que no lo pones en práctica, la palabra, eso quiere decir, viene el malo y te arrebata. Entonces estás más chango que el que no cree en la palabra, ¿no? Teóricamente podrás saber, pero como no la has practicado, ya Hasatán te ha puesto una idea, ¿no? ¿Sabes que tienes que meterte en la política? O tienes que meterte a este grupo, no importa, tu corazón va a estar con Dios, pero no, cuando te hace hacer cosas que no debes hacerlas, ¿no es cierto? Entender eso cuesta, pero tenemos al amado Espíritu Santo en favor de nosotros, que ahora es nuestra ayuda, nuestro consolador, que prácticamente agradecidos todos los que estamos en la radio, porque finalmente nos está haciendo devolver todo lo que el error nos había robado. Amén. Amén. De verdad que pues agradecidos con Dios porque nos estás devolviendo todo lo que pues se nos había quitado en un tiempo y pues precisamente eso es algo que hemos estado pidiendo durante un buen tiempo, pidiéndole pues todas estas cosas y a esta altura pues estamos empezando a ver todas esas cosas y de verdad que pues muchas veces no queremos de verdad oír, no queremos hacer la voluntad del Eterno y pensamos pues que solamente son las cosas que no queremos guardar tal cual tendríamos que hacer la palabra. De veras que pues falta fe porque bien decías, cuando nosotros empezamos a guardar Shabbat, pues de ahí viene muchas preguntas, muchas cosas, hay mucha gente que dice pues no va a alcanzar el dinero o no va a pasar esto, pero cuando uno de verdad confía en Dios, nos está diciendo de que pues de verdad él tiene todo el poder, es más. Una de las cosas que estamos viendo el día de hoy es ver que Él pues nos ha probado esto muchas veces. ¿Cuántas veces no nos ha pues sacado de tantas situaciones? Hemos visto el poder de Dios, pero aún así pues no queremos entender y pues yo creo que eso es algo esencial en este tiempo, de que la palabra vaya acompañada con fe, de creerle y esa fe pues tiene que ser una fe puesta por obras porque de lo contrario no tiene sentido, no tiene ningún sentido que nosotros lo vayamos a hacer. Y bueno, hace un momento me sorprendía yo al leer lo que habíamos leído en Hebreos 4, si podemos ir viendo, y pues desde el 7
y vamos a ver que me dice algo interesante que pues no lo había leído en la versión Kadosh, lo voy a leer en la versión Kadosh. Hebreos 4:7 dice lo siguiente: Él de nuevo fija un cierto día. Hoy, después de tanto tiempo diciendo por medio de David en el texto que había sido dado, hoy si oyen la voz de Yahweh, no endurezcan sus corazones. Porque si Yehoshua les hubiera dado reposo, Yahweh no habría después de otro día. No hablaría después de otro día. Por tanto, queda el guardar el Shabbat para el pueblo de Yahweh. Y pues esto hace una diferencia en lo que normalmente leemos en Hebreos 4:9, porque Hebreos 4:9 dice lo siguiente: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Pues que decimos, bueno, hay un reposo, pero pues en la versión K2 dice, por tanto queda el guardar el Shabbat para el pueblo de Yahweh. Es puntual. Y pues hay cosas que a veces no queremos creer y no queremos entender. Pues el día de hoy nos está diciendo, ustedes preocúpense pues por agradarme, preocúpense por guardar mis Shabbat, preocúpense por guardar mis fiestas, por agradarme a mí, que yo me voy a ocupar de todo lo demás. Así que pues preocúpense de quitar las levaduras de los fariseos, saduceos y todos los feos, pero pues ustedes ocúpense de esas cosas, de mis cosas, que yo me voy a ocupar de todo lo demás. Y pues ahora lo que queda a nosotros es oír estas buenas nuevas con fe, poniéndola por práctica, empezando a tomar esto como práctica ya, y que no sea pues solamente un escuchar y ya, sino que de verdad nosotros pongamos todo esto en la práctica. Y creo que es importante en este tiempo hacerlo, porque si no hacemos eso no vamos a poder avanzar. Ahora bien, pues si nosotros en este tiempo lo que nosotros seguimos es pues diciendo, no, no creo que sea así, ¿qué estamos haciendo? Estamos endureciendo el corazón. Y hay una palabra puntual que está en Hebreos pues 4:7 que dice hoy, no mañana, no después, no cuando te dé la gana, es hoy. Hoy, si oyen la voz de Yahweh, no endurezcan sus corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y eso es justamente lo que habíamos leído en el libro de Oseas, porque de verdad el Señor constantemente nos está llamando, nos está buscando, y a veces aún así nosotros seguimos buscando todo en otras cosas, como lo dice aquí en el libro de Oseas, buscando o creyendo que sus amantes le daban plata, le daban oro, le daban vino y le daban aceite. Y es que muchas veces seguimos viviendo así, seguimos creyendo que las cosas las vamos a conseguir nosotros o las vamos a conseguir de otro lugar. Tenemos que entender que Dios es el único que nos puede dar todo. Él nos puede dar las cosas tanto materiales como espirituales. Él nos puede hacer entrar en este reposo que sabemos que no se trata solamente de la paz que podemos llegar a sentir, sino que todo lo que vivamos con Él, todo lo que vivamos a su lado, va a ser pues algo especial, va a ser algo en lo que de verdad podamos vivir una vida santa, una vida dedicada al Señor, y ya no creamos que nosotros tenemos que hacer las cosas por nuestra cuenta, ya no creamos que ya no queramos seguir entendiendo las palabras a nuestra manera. Tenemos que estar seguros de que o confiados de que el Señor, si le obedecemos al Señor en lo que Él nos diga, entonces las cosas van a salir conforme a su voluntad. No tenemos que esperar que las cosas salgan a nuestra manera o como a nosotros nos parece. Y el problema es que seguimos desconfiando de Dios en tantas cosas, en tantas áreas seguimos desconfiando del Señor, seguimos creyendo que las cosas tienen que hacerse a nuestra manera, y es importante que de verdad le creamos de una vez al Señor, porque si no vamos a seguir como lo que había pasado con la esposa de Oseas, que seguía confiando en sus amantes, seguía confiando en sus dioses, seguía confiando en las cosas que ellos les daban. Y ese es el problema. Por eso es que la Israel en ese tiempo, por haber seguido tras otros dioses, por haber seguido otras cosas, otras culturas, otros ritos, otras ceremonias, prácticamente se ha perdido. Y no es que se haya perdido del reino simplemente, sino se ha perdido del privilegio de estar con el único Dios, con el Eterno, de compartir todo lo que Él tenía para ellos. Se ha perdido esas grandes cosas, pero hay una promesa. Entendemos que Israel va a volver, que el Señor ha hecho todo lo posible para que nosotros volvamos, y esto ha implicado, ha tenido que incluso mandar a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros, y esto es para que de verdad haya esta restauración y nosotros podamos volver al Señor. Y ahora no desaprovechemos esta oportunidad. Hoy es el día en el que tenemos que decidir
oír al Señor, oír su voz y obedecer lo que Él nos diga, guardar sus mandamientos, guardar toda esta Torah que Él nos ha dejado. Tenemos que hacerlo hoy, no podemos esperar más tiempo. Hoy es el día en el que el Señor nos está llamando de vuelta. De verdad que hoy es el día en que nos está llamando de vuelta, nos está llamando pues a que escuchemos, y una palabra bien específica que pues nos dice la Biblia es que Yeshua cuando viene pues dice, mis ovejas oyen mi voz. Y creo que pues es tiempo de definir si nosotros somos ovejas o somos cabritos, porque las verdaderas ovejas de Jesús pues le hacen caso, le obedecen, oyen con fe y ponen por obra pues la palabra, porque pues en este tiempo lo que hemos visto es de que no se trata de pues, sí, oí y ya, no, sino que pues se trata de ponerlo, de hacer, de oír con fe, de poner pues por obra todo lo que de verdad estamos oyendo, que no nos pase como el pueblo de Israel, que no nos pase de esa manera, que no sigamos ese ejemplo, sino que de verdad el día de hoy oigamos su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces realmente estamos oyendo la voz de Jesucristo, pero la estamos oyendo con fe para ponerla por obra, o estamos oyendo otras voces, porque pues resulta que no es la única voz que existe. Está muchas veces la voz de pues del error, y también está la voz de cada uno de nosotros, ¿no? Que pues muchas veces es el principal enemigo, porque estamos tan acostumbrados en este tiempo a hacer lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, que olvidamos la verdadera voz que deberíamos seguir. Y parte de eso es pues que nos hemos quedado en un problema tan grande en el sentido de que pues tenemos un espíritu de estupor. De hecho, la Biblia dice que cuando pues nosotros seguimos como enceguecidos en seguir haciendo algo, pues finalmente Dios no contiende con nosotros, simplemente pues deja así, y hay un espíritu de estupor que se apodera de nosotros para que no podamos ni oír su voz, pues, teniendo ojos no veamos, teniendo oídos no oigamos. ¿Por qué? Porque pues hemos perseverado, se podría decir, en el error. De hecho, una de las figuras grandes que podemos observar en la Biblia que hace eso es pues el faraón. ¿Cuántas veces se le había dicho tantas, pero tantas cosas, pero él no quiso ir, que deje a su pueblo? Y a veces nosotros estamos así, en nuestros corazones, sin dejar ir el pecado, aunque ya lo sabemos. Ujú. Dice la palabra en Mateo 16:26, dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es una promesa, la promesa que debemos alcanzarla. Jesucristo mismo en vida les decía eso a sus discípulos, pero entonces había gente que no creía. Entonces, este es el día en que realmente uno tiene que determinar convertirse a Él y conseguir así su identidad, saber que Él ha venido a buscar a las ovejas perdidas. Y bien decías y leías de que sus ovejas oyen su voz. Y si hay alguien que esté escuchando su voz, este es el día de la determinación. Determinar ese cambio radical, determinar inscribir nuestros nombres en el libro de la vida, por si acaso la hayamos borrado. Este es prácticamente ya, habríamos entrado por el uso horario al segundo día, ¿no es cierto? Pero no es tarde. Entonces, creo yo que la oración va a ser así, ¿no es cierto, Amparito? Y despedirme porque ya no tenemos tiempo, estamos en 25. Despedirme nuevamente, bendecir cada vida, bendecir cada familia y creer con la fe de Jesucristo que mucha gente que sí está volviendo al redil. Amén. Dios les bendiga, Amparito, adelante, amén. Bendiciones. Bendiciones, Ma, bendiciones. Y bueno, ¿verdad que ya estamos llegando al final? Pues tus palabras, Daniel, para ya ir concluyendo. Bueno, para despedirnos, sería interesante escuchar lo que dice el Shema Israel. Ay, ya me he olvidado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios,
el Señor uno es. Es importante que volvamos nuestros oídos, devolvamos nuestro rostro hacia Dios. Es importante que entendamos que Él nos está volviendo a llamar, nos está volviendo a dirigir su rostro, está volviendo su rostro hacia nosotros para que entendamos que Él nos está buscando, Él nos está llamando otra vez para que volvamos a este redil, para que entendamos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro creador, que Yeshua es nuestro pastor, que Él nos va a guiar a donde tengamos que ir, al lugar al que Él quiere que lleguemos, Él nos va a llevar, pero eso solo va a pasar si es que nosotros estamos dispuestos a obedecerle, si nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Él nos diga, porque si seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, entonces en verdad no estamos oyendo, simplemente estamos escuchando. Tenemos que entender que verdaderamente somos pueblo de Israel y todas las personas que escuchan y que entienden esto es porque también son parte de este pueblo. Tienen que entender que es hora de que Israel vuelva, que estos huesos secos se levanten, que entiendan que es tiempo de que se unan las dos casas de Israel, que nos volvamos a juntar. Es el tiempo que habían visto todos los profetas, es tiempo de que entendamos que nuestro Creador nos está llamando y Él la siguiente vez que vuelva no va a volver como un sacerdote, va a volver como un rey, va a volver a juzgar y para eso nosotros ya tenemos que estar preparados, ya tenemos que estar listos y entender que el Señor nos está buscando una vez más. Entender eso, que Dios nos está buscando una vez más, que Jesús está viniendo pues por sus ovejas, pues dice muy claramente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Y bueno, pues quizás tú el día de hoy estás escuchando esto y dices, pues la verdad es que a mí me falta oír. Pues quizás estás tú como una ovejita ahí apartada, patiquebrada y demás. Pues recuerda que el buen pastor viene por sus ovejas y no importa si tú estás así patiquebrada y demás, pues si el día de hoy has oído la voz de Yeshua, has oído de verdad su voz, pues hoy es tiempo de volver al redil. Hoy es tiempo de oír su voz, hoy es tiempo que ya no razones en tu cabeza y que empieces a oír verdaderamente la voz de Dios, que aprendas a escucharle, bueno, oírle, no escucharle, ¿no? Sino que aprendas a oírle con fe. ¿Qué significa eso? Que empieces a poner por obra toda la palabra, que vuelvas a su redil, porque pues muchas veces, aunque pues así hicimos una religión, realmente no volvemos delante de Él, o sea, no volvemos a hacer lo que Él nos dice y en este tiempo pues eso es lo que le estamos pidiendo, que nuestros oídos sean afinados para que de verdad nosotros hagamos su voluntad. Bueno, pues en este tiempo vamos a orar ahí donde están mis hermanos, pues agachan las cabecitas y le vamos a decir eso. Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en este tiempo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos, papá, por este tiempo que tú nos permites escuchar tu palabra y te pedimos, papito amado, en este día, en este segundo día, Señor, te pedimos que con todo el corazón, Señor, tú puedas poner en nosotros esos oídos, Señor, porque hoy reconocemos, papá, que por mucho tiempo hemos estado pues no solamente sordos, sino también cegados, Señor, sin querer oír tu voz, papá, sin querer hacer tu voluntad. Muchas veces, Señor, cuando hablamos de estas cosas, nos damos cuenta que nos falta oír tu voz, nos falta hacer tu voluntad, Padre eterno, nos falta creerte, papá, porque a veces simplemente tenemos los oídos tapados, seguimos dudando, Señor, de muchas cosas y eso no está bien, papá. El día de hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, papito amado, por no oírte, Señor. Hoy volvemos hacia ti. Hay muchos de nosotros, Señor, que nos hemos apartado, Señor, de ti. Nos hemos apartado de tu palabra, nos hemos apartado de hacer lo que tú tienes para nosotros, papá, y hoy volvemos hacia ti. Te pedimos hoy, Señor, perdón por todos nuestros pecados, Señor, por todo lo que hemos hecho, por cada cosa que hemos estado haciendo en nuestras vidas que está fuera de tu voluntad. Pero hoy al oír tu voz, Señor, venimos detrás de ti, Señor. Y tú, yo sé que como buen pastor, Señor, nos estás sacando, Señor, del lugar donde estamos, nos estás recogiendo,
sanando, papá, y nos estás redimiendo, papito amado, nos estás ahí curando, vendando la patita, papá. Hoy te pedimos, Señor, con todo el corazón, que ahí cures nuestros oídos, papá, porque sentimos, Señor, que hasta este tiempo tenemos tantas garrapatas en el oído que no nos permiten oír tu voz, no nos permiten escucharte, no nos permiten hacer tu voluntad, no nos permiten oír con fe, papá. Hoy te pedimos perdón, papá, por todo lo que pues no oímos, Padre, por andar ciegos todo este tiempo, por todo eso que estamos endurando nuestro corazón y a veces, Señor, estamos tal vez dentro de la iglesia, pero realmente no estamos contigo. Oímos, Señor, tu voz donde dice, Señor, que celebremos fiestas, que guardemos algo, pero nuestro corazón, Señor, todavía está dudando. Y te pedimos, Señor, perdón por todo eso y que nos enseñes a volver hacia ti, que nos enseñes a hacer la voluntad tuya, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que inscribas nuevamente, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida, que de verdad te sigamos, Señor, que no sea solamente una religión, que no sea solamente el porque dirán o porque me han obligado a ir, sino que sea una decisión, papá, desde lo profundo. Hoy yo sé que tú estás poniendo en mí el querer y el hacer, papá. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que me enseñes, Señor, qué cosas están mal, papá, que me convenzas, Señor, de pecado para que yo pueda seguirte, Señor, y cambiar todas aquellas cosas. Hoy, papá, te pido que abras mis oídos para que yo pueda hacer Shema, Señor, para que yo pueda de verdad oír tu voz y obedecer tus mandamientos. Padre, cuando escucho tu palabra, veo, Señor, que Abraham, Señor, había oído tu voz y había guardado tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos, tus leyes. Y yo veo, Señor, que en este tiempo, pues todavía ni siquiera conozco todo eso, papá, pero de verdad tú has puesto en mí un corazón que quiere volver hacia ti y de que quiere hacer tu voluntad, que quiere hacer, Señor, tus cosas, que quiere volver, Señor, hacia ti. Tú has cambiado, Señor, mi corazón de piedra por uno de carne, por uno suavecito, papá, que está ahí, Señor, buscándote, Señor, buscándote, papá. Enséñame a oírte para hacer tu voluntad. Enséñame a buscarte de todo corazón, papá. El día de hoy te pido perdón, Padre, porque aún cuando estamos orando, Señor, mi cabeza va por otro lado, papá. Te pido perdón, Señor, porque pues no estoy, Señor, desde la profundidad de mi ser, Señor, buscándote. Hoy te pido, Señor, que me enseñes a oír, que la palabra, Señor, no entre por un oído y salga por el otro, por un tapón allí, papá, para que permanezca y para que yo de verdad escuche tu voz. Yo sé, Señor, que tú eres el buen pastor y que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, papá. Yo quiero seguirte, Padre. Abre mis oídos para seguirte, abre mis oídos para ponerla por obra toda tu palabra. Que no se quede este día así, Señor. Perdón, Señor, te pido por todo lo que no he estado oyendo. Perdón te pido por hacer mi voluntad. Perdón te pido por hacer todo lo que a mí me agrada y no seguirte, papá. Hoy te pido perdón, Señor, por todas esas cosas, Señor, que he estado haciendo de palabra, de obra. También te pido, Señor, que me enseñes a sacar todo esto, Señor, que tú pongas en mí cómo confesar todo esto y a quién debo confesar todas estas cosas, Padre amado. Y que hoy de verdad, Señor, vuelva hacia ti y ponga, Señor, inscribo mi nombre en el libro de la vida, papá. Inscribo, Señor, inscribe tú, Señor, porque yo no puedo hacer eso, papá. Pero tú el día de hoy puedes inscribir, papá, mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que tú hagas eso, Señor, en este día. Que hoy, Señor, me permites tener, Señor, esos nuevos oídos para escuchar tu voz y seguirte. Gracias, Padre, porque tú estás haciendo eso. Hoy estoy volviendo a ti y estoy teniendo un nuevo corazón que te sirve, que está detrás tuyo, dispuesto a obedecer tus mandamientos desde la profundidad de mi ser, Señor, desde la profundidad del corazón, dispuesto a hacer tu voluntad con tu poder. Y yo sé, Señor, que pase lo que pase, Señor, alrededor de mí, Señor, tú vas a estar como poderoso gigante, Señor, cubriéndome ahí, Señor, estando en cada momento, Señor, junto a mí, agarrándome, Señor.
Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito del cielo. Te agradecemos, Papito Santo, agradecemos que tú estás en cada uno de nosotros, Señor, nos estás convenciendo. Y en este día, Señor, te pedimos que tú toques cada vida, Señor, de los que están oyendo aún, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra cobre vida, Señor, en mi vida y en todos los que están escuchando, papá. Que cobre vida, Señor amado Espíritu Santo, que podamos poner por obra todo lo que estamos oyendo, papá. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Y nos levantamos contra ti, hija Satán. Sueltas nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, óiganme bien, ustedes hombres fuertes. Celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, atadura, anticristo, sordomudo. Oíme bien, enfermedad, en el nombre de Yeshua. Los atamos y los echamos fuera. Suelta ahora. Oíme bien, espíritu de sordomudo. Tú que atas la vida de mis hermanos. Tú que atas la vida de la audiencia. Tú que atas a cada persona. En el nombre de Yeshua te vas al abismo. Sueltas ahora mismo. Sales ahora. Te vas al abismo. En el nombre de Yeshua. No tienes arte ni parte, tú que has estado impidiendo el crecimiento de mis hermanos. Sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo. En el nombre de Yeshua. Sueltas de raíz en el nombre de Yeshua. Y óigame bien ustedes, potestades, fortalezas, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. En el nombre de Yeshua los atamos y los echamos fuera. Sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Sueltan. Salen ahora mismo en el nombre de Yeshua. No tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en nuestras vidas. Sueltan mi vida, sueltan mi familia, sueltan Bolivia en el nombre de Yeshua. Se van al abismo en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre bendito, Señor. Y en este día, Señor, te pedimos que tú cubras todo Israel, Señor, la casa de Judá, la casa de Efraín. Levanta obreros para tu mies, Señor, aún de las personas que están ahí escuchando, Señor, y están volviendo, Señor, hacia ti. Están ahí, Señor, entendiendo que tú eres Rey, Señor, de que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Te pedimos que ellos puedan oír tu voz y no se acerquen solamente por religiosidad, sino para cumplir tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque así lo estás haciendo, papá. Estás haciendo eso, Señor, en cada vida, en cada lugar, Señor. Bienvenido, eres precioso, amado Espíritu Santo, Señor, ahí a todas las personas que están escuchando. Y, Señor, estás abriendo los oídos de mis hermanos, abriendo, Señor, para escuchar tu voz. Abre los oídos, Señor, para oír la voz del Eterno, para oír la voz de Yeshua. En el nombre de Yeshua, Señor, se abren esos oídos en el nombre de Yeshua. También en este día le hablamos ahí a la creación, sol, cielo, tierra, ahí recursos naturales, toda la creación de Dios. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Eterno. Y en el nombre de Yeshua los desatamos, porque el anhelo de la creación es que, pues, es que se manifiesten los hijos de Dios. Y en este día, hijos de Dios, en el nombre de Yeshua desatamos a la creación. Desatamos a la creación en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre amado. Y oíganme bien, ustedes, espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y escuchen la voz del Eterno. Oigan la voz del Eterno, oigan la voz del Eterno, ese llamado, y que estén atentos a oír la voz de Dios, a oír la voz, y que sus huesos secos empiecen a levantar, y que sus huesos secos empiecen a tomar vida, que sean llenos de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos estás dando, que nos estás enseñando, Señor, a hacer la voluntad del Eterno. Gracias, Papito Santo, por todo lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Te alabamos, te adoramos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Cubrimos, Señor, toda la casa de Israel con tu preciosa sangre. Pedirte perdón, Señor, por los hijos desobedientes, por Ismael, por Esaú, por Efraín, Señor, por Judá, por todos tus hijos, Señor, los que han estado apartándose de ti, Señor, que puedan volver de donde están, Señor, y que puedan ser injertados a tu olivo original, papá. Abre los oídos también para que cada uno de tus hijos desobedientes se escuche, papá.
Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre amado, porque en este día tú has abierto nuestros oídos, Señor, para escuchar la voz del Eterno y hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito, por todo ese tiempo que nos permites estar aquí. Bendecimos tu santo nombre y bendecimos a cada vida que ha estado escuchándonos, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre hasta la profundidad, Señor, y no salga más, sino que dé mucho fruto, papá. Lo creemos, papá, porque sabemos que tu palabra, Señor, va a volver para lo que ha sido enviada. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre Santo. Bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Para su pueblo. Victoria. Gloria. Porque todo es posible para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, pues ya llegamos al final del programa y le vamos diciendo a todas las personitas pues que nos han escuchado por primera vez, no se olviden de ponerle un like. Y pues oigan, esta vez le pónganle un like, que Dios les bendiga a mis hermanos. Y bueno, pues compartan los videos, que Dios les bendiga a mis hermanos. Y también ahí pues a todas las personitas que están con nosotros, pues decirles que Dios les bendiga. Y vámonos despidiendo de cada familia. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendiciones ahí a la familia Murillo Ayala, bendiciones. Amparo, bendiciones, hermanos, bendiciones, todos los que están viendo el programa, en Jesús, en Jesús. En Jesús. Bendiciones. En Jesús, en Jesús, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. En Jesús. Amén, bendiciones. Davichito, JJ, que Dios les bendiga. Puede ser un en Amén, Jesús. en Yeshua. Y bueno, pues bendiciones ahí también a mi hermana Eli, bendiciones a Lanis, Belén, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparito. Bendiciones a los hermanos. Hasta Yeshua, mañana, Yeshua. En Yeshua, bendiciones, Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga. En Yeshua, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Amén, bendiciones. Y bendecimos también ahí a toda la familia Paredes Guayas. Que Dios les bendiga. Brittany, Briana, Belinda, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Jesús. En Yeshua, bendiciones ahí al pequeño Matías, a la hermana Janet, hermano Henry, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Yeshua. Amén, hermano Amparito, en Jesúa. Amén. Y bendecimos también a la familia Lima Guayas, Tesa Preciosa, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Jesús. Bendiciones ahí al hermano George, a la hermana Bea, Mayra, bendiciones. Anthony, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones en Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos también, amén. Bendecimos también ahí pues a la familia Guayas Canavir y ahí a mi hermana Sonia, bendiciones. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones también pues ahí a cada uno de los que están, a mi hermano René, allá a mi hermana pues Neila, Keila, Ojitos de Guapurú y Fernando, que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, hermana Amparita. Buenas noches, hermanos. Bendiciones en Jesús. Hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, hermanos, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a todos Sare y su pandilla, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Jesús. En Yeshua, pues bendiciones ahí a cada uno de los miembros de la pandilla de Sare, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermanito, hermanos, muchas bendiciones. En Yeshua, hasta mañana. En Yeshua, Ismael, que Dios te bendiga. Hasta mañana, muchas bendiciones. Y bendecimos también ahí a toda la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Jesús. Dios les bendiga. Hasta mañana. Saludos a Chaya. Hasta mañana, que Dios les bendiga. Bendiciones, Heller, bendiciones, Gabriel.
Bendiciones, tío Guillermo, bendiciones, tía Roxana y bendiciones a todos los que están por ahí. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en Yeshua. En Yeshua, hasta mañana. Amén, bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a las familias que están pues con nosotros, ahí a la familia Ayala Campos. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparito, bendiciones a todos los hermanos, hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, Nino, hasta mañana, Belén, hasta mañana, Edwin. Que Dios les bendiga. Muchas Amén. bendiciones en Yeshua. Bendiciones, tía Luisa. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Danielito, bendiciones, Igorito, bendiciones, Martiña, Jaimillo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Yeshua. En Yeshua, tía Luisa, que Dios te bendiga en Yeshua, muchas bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a la familia Mayea, pues Norquis, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Martita, Dani, don Jaimito, tía Juanita y queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente también a los que oyen el programa. Shalom en Yeshua. Shalom, Norquis, en Yeshua, y bendecimos también pues a la familia de Melvia, a toda la familia Maya, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones, y bendecimos Amén. pues en este día también a la familia Lopestito, bendiciones ahí, Andrés Valentina, y a todos los que están por ahí, bendiciones también pues ahí a las distintas familias, la familia Quispe Cosío, bendiciones hermanos, que Dios les bendiga, Mackenzie, bendiciones también pues ahí a las distintas familias que están con nosotros allí en La Paz. Tenemos a Tatiana, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga. Hermana Helen Pérez, bendiciones también ahí, pues, a sus dos hijos, bendiciones ahí, a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones también en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, muchas bendiciones también ahí, para tía Hilda, para tío Lucho, para tío Lino, para tío Cocolizo, que Dios les bendiga, hermanos, bendiciones, tíos, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones para la familia Caldo Gómez, que Dios les bendiga a toda la familia Carlos Gómez, bendiciones tío Juan, bendiciones tía Gudi, bendiciones ahí a todas las pequeñas, que Dios les bendiga a toda la familia Coca-Cola también. Muchas bendiciones, mis hermanos, bendiciones también pues ahí a cada una de las familias que están, a la familia Choque González, a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, a la familia de mi hermana Berta Canaviri, a todos ellos bendiciones allá también a las personitas y a las familias que nos escuchan allá en Chayapata, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones a todas las personas que están con nosotros allá en Cochabamba, bendiciones, mis hermanos, bendiciones pues fuera del país también, que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones a todas las personas en todos los departamentos donde estén, en las ciudades donde estén, que Dios les bendiga, mis hermanos, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En Yeshua. Radio Online. En Jesús.